Órale, hermanos, soy Miguel Hernández, tengo 45 años rodando estas carreteras de México de punta a punta con mi camión. Ya he visto de todo en esta vida, tormentas que casi me llevan al cielo, asaltantes que quisieron dejarme sin nada y soledades que lastiman el alma. Pero nunca, jamás imaginé que un simple aventón cambiaría mi vida para siempre. Era una noche fría de diciembre. Venía regresando de Guadalajara hacia Tijuana con una carga de tequila cuando la vi en la orilla de la carretera. Una mujer joven, tal vez unos 25 años, con ropa desgarrada y una mirada de puro terror. Pensé, pobrecita, debe haber peleado con el marido. ¡Qué error, compañeros! ¡Qué error tan terrible! Lo que yo no sabía es que esa mujer había presenciado algo que pondría nuestras vidas en riesgo mortal. Una ejecución brutal de uno de los jefes más peligrosos del cartel. ¿Y los asesinos? Nos estaban cazando como animales salvajes por toda la noche. Prepárense para una historia que les va a helar la sangre. Una carrera contra el tiempo, donde cada curva del camino podía ser la última. Porque a veces, hermanos, hacer el bien te puede meter al mismísimo infierno. Antes de continuar con esta historia que todavía me da pesadillas, si les gustan estas narrativas de la carretera, estas vivencias reales de nosotros los troqueros que enfrentamos el peligro todos los días, suscríbanse al canal, compadre. Somos una familia aquí. Y yo siempre comparto con ustedes estas experiencias que marcaron mi vida. ¿Vamos juntos en esta jornada? Era 15 de diciembre de 2023, como a las 23:30 horas. Había salido de Guadalajara después de descargar materiales de construcción y regresaba a Tijuana con mi camión cargado de botellas de tequila, una carga valiosa que siempre me ponía más alerta en la carretera. La lluvia había parado hace poco, pero la neblina todavía cubría tramos de la carretera federal. Yo conocía esa ruta como la palma de mi mano. Ya la había hecho cientos de veces en mis 20 años de carretera. Estaba escuchando música ranchera en el radio, pensando en mi esposa Rosalía, que me esperaba en casa, cuando vi una figura en la orilla del camino. Al principio pensé que era un fantasma de esos que los troqueros siempre dicen que aparecen en las carreteras desiertas de México. Pero cuando me acerqué y prendí las luces altas, vi que era una mujer real. Estaba parada, medio escondida detrás de unos arbustos, con ropa oscura y desgarrada. Paré el camión unos 50 metros adelante y me bajé. «Señorita, ¿está todo bien?», le grité. Ella salió de los arbustos despacio, como un animal herido. Cuando se acercó más, pude ver su cara en el reflejo de los faros. Era joven, bonita, pero sus ojos, Dios mío, sus ojos estaban llenos de terror puro. «Por favor, señor», me dijo con voz temblorosa, «ayúdeme. Lo mataron enfrente de mí, y ahora me quieren matar a mí también». Pensé que estaba hablando de violencia doméstica, tal vez el marido o el novio. «Cálmate, mija. ¿Cómo te llamas?» «Paloma», me respondió, volteando nerviosamente hacia atrás. «Paloma Herrera, por favor, lléveme lejos de aquí, van a regresar». Debería haber preguntado más, debería haber insistido en entender mejor la situación. Pero ustedes saben cómo es, hermanos. Nosotros los troqueros tenemos un código. Cuando alguien necesita ayuda en la carretera, uno ayuda. Así es como funciona. «Súbete, mija, te llevo hasta el próximo pueblo», le dije. Paloma se subió al camión como si estuviera huyendo del mismísimo diablo. Temblaba tanto que le castañeteaban los dientes. Le ofrecí mi chamarra de cuero y la aceptó, enrollándose en ella como si fuera una manta salvavidas. Regresamos a la carretera. Durante los primeros kilómetros se quedó en silencio absoluto, solo mirando por los espejos como si esperara ver a alguien siguiéndonos. Yo respeté su silencio. Ya había dado aventón a muchas personas desesperadas a lo largo de los años y sabía que cada una tenía su historia de dolor. Como a los 30 kilómetros después,
Paloma empezó a hablar. Primero fueron solo susurros, como si tuviera miedo de que alguien pudiera escucharnos aún dentro de la cabina del camión. «Señor Miguel», me dijo, ya me había presentado cuando se subió. «¿Usted tiene familia?» «Sí tengo, mija. Mi esposa Rosalía y 2 hijos, Carlos y Ana». «¿Por qué preguntas?» Empezó a llorar. No era un llanto común, era un llanto de desesperación, de esos que salen desde el fondo del alma. Porque tal vez puse a su familia en peligro solo por estar aquí. Ahí fue cuando se me heló la sangre. «¿De qué estás hablando, Paloma?» Me contó una historia que parecía salida de una película de terror. Trabajaba como mesera en un restaurante pequeño en las afueras de Guadalajara. Esa noche había salido tarde del trabajo y estaba esperando el camión cuando vio un carro negro parar en la calle de al lado. «Se bajaron 3 hombres», me dijo quebrándosele la voz. 2 de ellos arrastraron a otro hombre fuera del carro. El hombre suplicaba por su vida, decía que tenía familia, hijos pequeños, pero ellos... Paloma no pudo terminar la frase. Yo ya estaba entendiendo a dónde iba todo esto. «Lo ejecutaron, Miguel. Ahí mismo, en la calle. 3 balazos en la cabeza. Y después vieron que yo estaba ahí, escondida detrás de la parada de camión». Mi corazón empezó a latir más rápido. En la vida de troquero, uno aprende a sentir el peligro, y en ese momento todos mis instintos estaban gritando que estábamos en un problema serio. «¿Y luego qué, mija? ¿Qué pasó después?» «Corrí, Miguel. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Vinieron detrás de mí, pero conozco bien esa región. Me escondí en un terreno baldío por horas hasta que tuve valor de salir a la carretera. Miré por los espejos. La carretera atrás de nosotros estaba oscura y vacía, pero eso no me tranquilizó. Si los cabrones que Paloma había visto eran realmente del cartel, tenían recursos para encontrarnos. «¿Reconociste a alguno de ellos?», le pregunté. Paloma asintió con la cabeza. El hombre que daba las órdenes, ya lo había visto en el restaurante algunas veces. La gente susurraba que era Santiago el Jaguar Rodríguez, uno de los lugartenientes del cartel local. Listo. Ahora sabía que estábamos metidos en un problema de los grandes. Santiago Rodríguez era conocido en toda la región, un hombre cruel que eliminaba testigos sin pensarlo 2 veces. Fue cuando pasábamos por una curva cerrada cerca del pueblo de San Martín que vi los faros atrás de nosotros. 2 carros manteniendo distancia, pero definitivamente siguiéndonos. Paloma también se dio cuenta. «Son ellos, Miguel. Dios mío, nos encontraron». Mi experiencia en la carretera me enseñó que el pánico mata. Mantuve la calma, pero aceleré un poco. Mi Kenworth era potente, pero cargado con 25 toneladas de tequila, no era exactamente un carro de carreras. «Escúchame bien, Paloma», le dije, manteniendo la voz firme. «Voy a tratar de despistarlos. ¿Conoces bien esta región?» «Más o menos», me respondió, con voz temblorosa. «¿Hay algún lugar donde nos podamos esconder? ¿Un camino secundario, un rancho, cualquier cosa?» Pensó por algunos segundos que parecieron eternos. «Hay un camino de terracería como a 20 kilómetros adelante. Lleva al rancho de mi tío Esteban, pero está muy angosto para un camión grande. Vamos a arriesgarnos». Los carros atrás de nosotros empezaron a acercarse. Pude ver que eran camionetas negras, exactamente el tipo de vehículo que usaban los carteles. Aceleré más, forzando el motor del camión. La carretera empezó a subir una sierra llena de curvas cerradas. Eso era bueno para nosotros. Mi conocimiento del camino y el peso del camión me daban ventaja en las bajadas, mientras que en las subidas podía usar la potencia del motor. Pero eran persistentes. Durante 15 kilómetros mantuvieron la persecución. Paloma estaba rezando bajito en español, agarrada del asiento como si la vida dependiera de eso, y tal vez sí dependía.
Si están sintiendo la tensión de esta persecución tanto como yo la sentí esa noche, denle like para apoyarme, hermanos. No se imaginan lo difícil que fue mantener la calma en ese momento. ¡Ahí!, gritó Paloma, señalando una abertura en la vegetación que apenas se veía. «Es el camino del rancho». Miré la entrada. Estaba angosta de verdad, apenas cabría mi camión. Pero no teníamos opción. Frené de golpe y giré el volante, raspando el costado del camión con las ramas de los árboles. El camino de terracería era una pesadilla, lleno de hoyos, piedras y lodo de la lluvia que había caído antes. El camión se sacudía tanto que algunas botellas de tequila se quebraron en la caja, esparciendo el olor de alcohol por todo el vehículo. «No van a poder seguirnos aquí con esas camionetas», dije, más para convencerme a mí mismo que para tranquilizar a Paloma. Pero estaba equivocado. Por los espejos pude ver los faros de los carros entrando al camino de terracería también. Eran decididos, eso se los voy a reconocer. El rancho del tío de Paloma quedaba como a 8 kilómetros camino adentro. En condiciones normales sería un viaje de 15 minutos. Esa noche, cargados y siendo perseguidos, cada minuto parecía una hora. «Miguel», me dijo Paloma de repente, «necesito contarte algo». «Dime, mija». «El hombre que mataron no era cualquiera. Era el contador del cartel rival. Estaba tratando de hacer un trato con la Policía Federal, entregar información sobre el lavado de dinero». Ahora las cosas tenían sentido. No era solo una ejecución común, era una guerra entre carteles, y Paloma había presenciado algo que valía millones de dólares. «Por eso te quieren agarrar tanto», le dije. «Sí, y ahora tú también estás involucrado, Miguel. Perdóname por haber arruinado tu vida». Miré a esa muchacha desesperada y sentí una mezcla de coraje y protección. Coraje por la situación, pero protección hacia ella. «No te preocupes, mija. Vamos a salir de esta juntos». Llegamos al rancho del tío Esteban a las 2:30 de la madrugada. Era una propiedad pequeña, con una casa sencilla y algunos corrales para ganado. El viejo Esteban salió de la casa con una escopeta en la mano cuando oyó el ruido del camión. «Paloma, ¿qué pasa, nieta?», gritó al reconocer a la sobrina. Rápidamente le explicamos la situación. Esteban era un hombre de campo, de esos que conocen los peligros de la región. Sin dudar, nos mandó esconder el camión atrás del granero mientras él apagaba todas las luces de la casa. «Esos cabrones van a llegar aquí en unos minutos», dijo. «Tenemos que estar preparados». Fue cuando escuchamos el sonido de los motores acercándose. 2 camionetas negras se pararon en la entrada del rancho. Por lo que pudimos ver desde nuestra posición atrás del granero, se bajaron 4 hombres armados. Esteban salió de la casa fingiendo ser un ranchero asustado. «¿Qué quieren, señores? No tenemos nada de valor aquí». «Estamos buscando a una mujer», dijo una voz que reconocí como la del líder del grupo. «Una tal Paloma. Sabemos que pasó por aquí». «No he visto a ninguna mujer, señor. Llevo días aquí solo». Hubo algunos minutos de tensión mientras ellos revisaban la propiedad con linternas. Paloma temblaba a mi lado, y yo tenía agarrada una llave de cruz que había sacado de la cabina del camión. No era mucho como arma, pero era lo que teníamos. Después de 20 minutos que parecieron 20 horas, se fueron, pero sabíamos que no se darían por vencidos fácil. ¿Qué creen que pasó después? ¿Logramos escapar o regresaron? Dejen sus teorías en los comentarios. Esteban conocía la región como nadie. Dijo que había una vereda que llevaba hasta la carretera principal por otro camino, pero tendríamos que ir a pie. Era imposible pasar con el camión. «Voy a tener que abandonar mi tráiler», dije, con el corazón apretado. Ese camión era mi sustento, mi vida. «Es temporal, compadre», dijo Esteban. «Después de que pase esta tormenta, regresas por él». Agarramos solo lo esencial: agua, algo de ropa y el poco dinero que traía conmigo.
Paloma estaba más calmada ahora, pero todavía miraba para todos lados como si esperara ver enemigos saliendo de los arbustos. La vereda era empinada y peligrosa, especialmente en la oscuridad. Nos tomó 3 horas llegar hasta la carretera, caminando en silencio para no llamar la atención. Cuando finalmente llegamos al asfalto, estaba amaneciendo. La luz del sol nunca me había parecido tan bonita. Paramos un camión que pasaba. Era José María, un colega troquero que conocía desde hace años. «Miguel, ¿qué haces aquí, hermano?», me preguntó, sorprendido de verme en la orilla de la carretera sin mi camión. Le conté una versión resumida de la historia. José María no hizo preguntas. Código de la carretera, hermanos. Nos llevó hasta Guadalajara, donde pensábamos que estaríamos seguros, pero estábamos equivocados. En Guadalajara decidimos separarnos temporalmente. Paloma se iría a esconder en casa de una prima, mientras yo trataría de averiguar más sobre Santiago Rodríguez y sus secuaces a través de algunos contactos que tenía en la ciudad. Fue cuando me encontré con Roberto el Gordo Vázquez, un mecánico que siempre arreglaba camiones y conocía a todo mundo de la región. Roberto era de esas personas que saben todo lo que pasa en las calles. «Miguel, hermano, estás metido en un problema feo», me dijo después de que le conté la historia. «Santiago Rodríguez no es cualquiera. Tiene conexiones con la policía, jueces, todo mundo. Pero hay forma de resolver esto, Roberto». «Tal vez», dijo pensativo. «Conozco un delegado federal que no está en el esquema de ellos. Puede ser que acepte proteger a la muchacha a cambio de su testimonio». Parecía una luz al final del túnel. Roberto puso una cita para esa misma noche en un restaurante discreto en el centro de la ciudad. Cuando llegué al lugar acordado, Roberto ya estaba ahí con un hombre de traje que se presentó como delegado federal Martínez. Parecía confiable, hacía las preguntas correctas, mostraba preocupación genuina por nuestra seguridad. «¿Dónde está la testigo?», me preguntó. «En lugar seguro», le respondí. «Primero quiero garantías de que va a estar protegida». «Claro, señor Miguel, tenemos un programa de protección a testigos. Ella estará en total seguridad». Algo en el tono de su voz me molestó, pero Roberto garantizó que era confiable. Acordamos que yo traería a Paloma a la mañana siguiente, pero cuando salí del restaurante noté un carro siguiéndome. Mi instinto de troquero experimentado habló más fuerte. Algo estaba muy mal. En lugar de ir directo a donde estaba escondida Paloma, di varias vueltas por la ciudad hasta estar seguro de que había despistado a quien me seguía. Después fui a una cafetería de 24 horas y llamé a Roberto desde un teléfono público. «Roberto, ese tal delegado Martínez, ¿estás seguro de que es confiable?» «Claro, Miguel. ¿Por qué preguntas?» «Me están siguiendo desde que salí del restaurante». Hubo una pausa larga del otro lado de la línea, demasiado larga. «Roberto, ¿estás ahí?» «Miguel», dijo finalmente con voz extraña, «no entiendes la situación. Santiago Rodríguez tiene tentáculos en todas partes. No hay forma de escaparse de él». Ahí fue cuando caí en la cuenta. Roberto me había entregado. El delegado federal probablemente era un hombre de Santiago, y ahora sabían que yo todavía estaba en la ciudad. Colgué el teléfono y salí corriendo de la cafetería. Necesitaba llegar hasta Paloma antes que ellos. La prima de Paloma vivía en un barrio popular en las afueras de Guadalajara. Agarré un taxi y le pedí al chofer que manejara rápido, ofreciéndole el doble de la tarifa. Cuando llegamos a la calle, pude ver 2 camionetas negras estacionadas frente a la casa. Mi corazón casi se paró. «Párese aquí», le dije al taxista, todavía a 2 cuadras de distancia. Me bajé del taxi y me acerqué a pie, usando las casas como cobertura. Cuando llegué lo suficientemente cerca, pude oír gritos viniendo de adentro de la casa, gritos femeninos. No podía dejar que eso pasara. Agarré una piedra del suelo
y rompí la ventana de atrás de la casa de al lado, activando la alarma. Todo el barrio se despertó. La gente empezó a salir de sus casas para ver qué estaba pasando. En la confusión, logré acercarme a la casa donde estaba Paloma. A través de la ventana vi 3 hombres interrogando a 2 mujeres, Paloma y su prima. Santiago Rodríguez también estaba ahí, fácilmente reconocible por las descripciones que Paloma me había dado. ¿Dónde está el troquero?, gritaba, sosteniendo una pistola en la cabeza de Paloma. No sé de qué troquero están hablando, respondía Paloma, aún con el arma apuntándole. Ahí fue cuando tomé la decisión más loca de mi vida. Entré por la puerta de atrás de la casa que habían dejado abierta y grité: «¡Aquí estoy, cabrones!». Santiago Rodríguez se volteó hacia mí, con el arma todavía apuntando a Paloma. «Ah, el famoso troquero héroe. Nos diste mucho trabajo, amigo». «Deja ir a la muchacha», le dije, tratando de mantener la voz firme. «El problema es conmigo ahora». «El problema siempre fue con ustedes dos», me respondió, sonriendo fríamente. «Ella vio algo que no debería haber visto, y tú te volviste cómplice cuando decidiste ayudarla». Los otros 2 hombres apuntaron sus armas hacia mí. Yo estaba desarmado, rodeado, sin salida aparente. «Pero ¿sabes qué, troquero?», continuó Santiago. «Les voy a dar una oportunidad. Hay una carga de cocaína que necesita ser transportada a la frontera. Tú la vas a llevar en tu camión y a cambio los dejo vivos. ¿Y si me niego? Entonces mueren aquí mismo, ahora». Paloma me miró con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez desde que la conocí, vi una expresión de rendición en su cara. Pero yo no me iba a rendir. No después de todo lo que habíamos pasado. «Raza, lo que está pasando aquí está súper tenso. Si tienen el corazón acelerado igual que yo lo tenía en ese momento, denle like para darme fuerza». «Está bien», le dije a Santiago. «Acepto el trato, pero primero quiero ver si mi camión está entero». Santiago se rió. «Listo, el troquero. Claro, vamos todos a dar una vuelta hasta el rancho». Fuimos todos juntos. Santiago, sus 2 secuaces, Paloma, su prima y yo. Nos hicieron subir a una de las camionetas con las manos amarradas. Durante el viaje de regreso al rancho del tío Esteban, logré susurrarle al oído a Paloma: «Confía en mí, mija. Tengo un plan». Cuando llegamos al rancho, ya era casi mediodía. El sol estaba fuerte y pude ver mi camión todavía escondido atrás del granero, aparentemente intacto. «¿Dónde está el viejo?», preguntó Santiago, notando que Esteban no había aparecido. «Debe haber ido al pueblo», respondió uno de sus hombres. «La casa está vacía». Me desamarraron para que pudiera revisar el camión. Ahí fue cuando ejecuté mi plan. Cuando abrí la cabina, fingí revisar que todo estuviera en orden, pero en realidad estaba prendiendo discretamente el radio CB en la frecuencia de emergencia de los troqueros. Era un código que todos nosotros conocíamos. Cuando alguien transmitía código Jaguar, seguido de coordenadas, significaba que un troquero estaba en peligro mortal. «Código Jaguar, susurré en el micrófono. «Rancho Esteban, KM 47 del Camino San Martín. 4 hombres armados, rehenes». Santiago no se dio cuenta de nada. Estaba ocupado inspeccionando la carga de tequila que todavía estaba en el tráiler. «Perfecto», dijo. «Vamos a descargar esto y poner nuestra mercancía». Lo que Santiago Rodríguez no sabía es que la frecuencia de emergencia de los troqueros no solo era monitoreada por otros troqueros. La Policía Federal también tenía acceso a ella, justamente para situaciones como esta. Mientras ellos descargaban las botellas de tequila, pude oír a lo lejos el sonido de helicópteros acercándose. Santiago también lo oyó. «¿Qué chingados es eso?», dijo, mirando al cielo. Ahí fue cuando todo pasó muy rápido. 2 helicópteros de la Policía Federal aparecieron sobre el rancho, al mismo tiempo que varias patrullas llegaban por el camino de terracería. Santiago y sus hombres trataron de usar a Paloma y a mí como escudos humanos, pero los policías estaban bien entrenados.
Un tirador de élite le acertó a la mano de Santiago, haciéndolo soltar el arma. Los otros dos fueron dominados sin disparar un tiro. En cuestión de minutos, todo había terminado. Fue solo después, en la delegación, que descubrimos toda la verdad sobre esa noche terrible. El hombre que Paloma había visto ejecutar realmente era el contador de un cartel rival. Pero había algo más. Traía consigo una USB con información sobre cuentas bancarias en el extranjero que contenían más de 50 millones de dólares. Santiago Rodríguez no solo estaba eliminando a una testigo, estaba tratando de recuperar información que podría destruir toda la operación financiera del cartel. Y había otra revelación impactante. Roberto "El Gordo" Vázquez, mi supuesto amigo, trabajaba para Santiago desde hace años. Me había entregado esperando recibir una recompensa gorda. Pero cuando la Policía Federal lo arrestó, descubrieron que él también estaba siendo chantajeado. Santiago había secuestrado a su hija pequeña. 3 meses después, ya estaba de vuelta en la carretera con mi camión recuperado. La carga de tequila había sido devuelta al dueño, y yo había recibido una indemnización del gobierno federal por haber ayudado a capturar a uno de los criminales más buscados del país. Paloma entró al programa de protección a testigos y se mudó a otro estado. Antes de irse, me dio una carta que solo fui a leer semanas después. «Señor Miguel», decía la carta, «nunca voy a olvidar su valor. Usted salvó mi vida arriesgando la suya, pero hay algo que necesito confesar. No me llamo Paloma Herrera». Mi corazón se disparó al leer esas palabras. Mi nombre verdadero es Ana Beatriz Hernández y soy agente especial de la Policía Federal. Estaba trabajando infiltrada en el cartel desde hace 6 meses cuando presencié la ejecución. No podía revelar mi identidad, ni siquiera a usted, porque nuestra operación involucraba capturar no solo a Santiago, sino toda la red de corrupción. Me quedé sin palabras. La paloma indefensa que había salvado era, en realidad, una policía entrenada que se podría haber defendido sola. «Usted fue escogido por el destino para ayudarme, Miguel», continuaba la carta. «Su reacción natural de ayudar a una persona en peligro hizo nuestra operación aún más realista. Santiago nunca sospechó que yo era una agente, porque usted realmente creía que yo era solo una testigo asustada. Hoy, 2 años después, todavía ruedo estas carreteras de México. Mi vida regresó a la normalidad. Bueno, casi normal. Todavía tengo pesadillas a veces. Todavía miro por los espejos más de lo que debería. Pero también tengo algo que no tenía antes. La certeza de que hice lo correcto, de que cuando alguien necesitó ayuda, no dudé en ayudar, aún sin saber toda la verdad». Santiago "El Jaguar" Rodríguez fue condenado a 35 años de prisión. Su operación de lavado de dinero fue desmantelada y decenas de otros criminales fueron arrestados. Roberto fue liberado después de colaborar con la justicia y su hija regresó a casa sana y salva. Me pidió perdón y yo perdoné. Después de todo, cualquier padre haría cualquier cosa para salvar a un hijo. ¿Y Paloma? O mejor dicho, la agente Ana Beatriz. Nos hablamos algunas veces por teléfono. Fue promovida y ahora trabaja en la Ciudad de México, todavía luchando contra el crimen organizado. Hace algunas semanas me llamó con una propuesta interesante. «Miguel, ¿qué tal trabajar con nosotros ocasionalmente? Los troqueros ven y oyen muchas cosas en las carreteras. Podría ser nuestros ojos y oídos». Todavía estoy pensando en la propuesta. Parte de mí quiere regresar a la vida simple de solo transportar cargas y volver a casa. Pero otra parte recuerda la sensación de hacer la diferencia, de ayudar a hacer nuestras carreteras más seguras. ¿Y ustedes qué, hermanos? ¿Creen que debería aceptar trabajar con la Policía Federal? ¿O debería quedarme en la mía, transportando cargas? Dejen su opinión en los comentarios.
Esta historia me enseñó algunas lecciones importantes, compañeros. Primera, nunca sabemos quién realmente son las personas que se cruzan en nuestro camino. Segunda, hacer el bien a veces nos pone en peligro, pero eso no significa que debemos dejar de hacer el bien. Tercera, la carretera nos enseña que la vida puede cambiar completamente en una sola noche. A veces me pregunto cómo sería mi vida si no hubiera parado a ayudar a Paloma esa noche fría de diciembre. Tal vez sería más simple, más segura, pero también sería más vacía. Porque al final de cuentas, hermanos, somos definidos no por las cargas que transportamos, sino por las personas que ayudamos en el camino. Si esta historia los tocó tanto como a mí me tocó vivirla, dejen sus comentarios contando sus propias experiencias en la carretera. ¿Ya pasaron por alguna situación peligrosa? ¿Ya ayudaron a alguien en apuros? Quiero saber sus historias, compañeros. Si les gustó este relato, no se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de mis aventuras en la carretera. Y recuerden, en la vida de troquero, cada día es una nueva historia que contar. Hasta la próxima, hermanos. Que Dios los bendiga en las carreteras de la vida.